cómo se utiliza. El gerundio en el inglés se forma añadiendo la terminación ing al verbo base. Aunque tenga similitudes con el participio presente, el gerundio funciona de otra forma en la oración. El gerundio funciona como un sustantivo, lo que significa que funciona como objeto, complemento o sujeto de la oración. Un ejemplo sería swimming is fun. El gerundio es swimming, que viene del verbo swim, que es el verbo original. Otro ejemplo sería I enjoy reading. Reading sería el gerundio que viene del verbo read. El gerundio también funciona como sujeto, puede funcionar como sujeto de la oración, lo que significa que la acción expresada por el verbo será el tema principal. Por ejemplo, running is a good way to stay fit. Correr es una buena forma de estar en forma. Running siendo el gerundio, obviamente. Reading before bed helps me to sleep. Leer antes de dormir me ayuda a conciliar el sueño. El verbo también funciona como complemento para un verbo, en especial los verbos que expresan disfrute, gusto o disgusto, etc. Por ejemplo, I avoid eating junk food. El gerundio eating funciona como complemento del verbo avoid. El gerundio también se pone después de preposiciones. Esto es una regla casi universal en el idioma del inglés. Por ejemplo, I'm tired of waiting. El gerundio waiting está después de la preposición of. She is interested in learning Spanish. El gerundio learning está después de la preposición is. Y por último, good at cooking. El gerundio cooking está después de la preposición at. Participio es una forma verbal que funciona como adjetivo y que puede expresar tiempo en presente o pasado y voz activa o pasiva. Participio en presente se forma añadiendo ing al verbo base. Ejemplo, eating, playing o runs, que se traducen como comer, jugar o correr. La voz activa en el participio se realiza cuando el sujeto realiza la acción. El participio presente se usa para describir acciones en progreso, como por ejemplo, a Sheffield baby, un bebé durmiendo, Half Falling Star, una estrella fugaz, The Runch Man, el hombre corriendo. La voz activa en el participio se realiza cuando el sujeto recibe la acción. El participio pasado se usa para describir acciones completadas o estando resueltas, como por ejemplo, a blocking windows, una ventana rota, a stolen cars, un coche robado, the invited goods, los invitados. Los participios pueden usarse de diferentes maneras en una oración, como adjetivos. The ball was on the floor. El vaso roto estaba en el suelo. O Chet is a talent art. Ella es una artista talentosa. También se pueden utilizar como en construcciones participales, en gerundios o participios absolutos, como lo puede ser Shared art el simile. Al verla sonrió. O finish with her work, she marched home. Habiendo terminado su trabajo, se fue a casa. Participio perfecto. Podemos combinar los participios con el auxiliar habit para formar participios perfectos, expresando una acción completada antes de la otra. Como por ejemplo, habit finished with homework, Chet went out to play. Habiendo terminado su tarea, salió a jugar. O habit been to the next, Chet was stuck. Habiendo sido informada de las noticias, estaba en shock. En resumen, el participio presente activo es muy común y versátil, y el participio pasivo existe, pero es mucho más limitado, ya que suena de una manera más artificial en su expresión. El
participio pasado son formas verbales que se utilizan en varios contextos dentro de la gramática. El participio pasado se forma añadiendo las terminaciones ado para los verbos de la primera conjugación, terminados en ar e ido para los de la segunda y tercera conjugación, terminados en e ir respectivamente. El participio es una forma verbal no personal que se puede utilizar como adjetivo o como verbo, como por ejemplo, I had watched this movie before. The child was born during the whole concert. Tim felt frustrated after failing his driving test. Voz activa. El sujeto realiza la acción del verbo. El participio pasado no se utiliza directamente en la voz activa, pero es parte de la formación de tiempos compuestos. Ejemplo, a professional decorated the office. Juan wrote the best monograph. The kid broke the glass. Voz pasiva. El sujeto recibe la acción del verbo. El participio pasado es fundamental en esta construcción. Se forma con el verbo ser en el tiempo adecuado, seguido del participio pasado del verbo principal. Ejemplo, the patient was taken to the hospital by the ambulance. The medical entrance examination was not approved by the students. The books had been signed by the author during the event. Se considera que una oración está en voz pasiva cuando el sujeto de una oración es el objeto sobre el que se actúa. La voz activa, por otro lado, es el sujeto el que actúa. Es importante conocer la manera correcta de conjugar los verbos y el tiempo de acción de los mismos para poder transmitir nuestras ideas a otras personas y mejorar la comunicación. Hola, mi nombre es Catherine González y les voy a hablar un poco del verbo infinitivo de forma pasiva y activa. En gramática, la forma pasiva y activa se refiere a cómo se estructura la oración. Esto dependiendo de quién realiza la oración y quién la recibe. Voz activa. En esta forma, el sujeto de la oración es quien realiza la acción del verbo, es decir, el sujeto es el agente activo. En la voz pasiva, el sujeto de la oración es quien recibe la acción del verbo. La acción se enfoca en el objeto que fue afectado y el agente que realiza la acción puede ser mencionado o no. Un ejemplo de eso puede ser: el hueso fue mordido por el perro. En este caso, el hueso que es el sujeto que recibe la acción, mientras que por el perro indica quién realiza la acción. ¿Cómo se forma la voz pasiva? Para construir una oración en voz pasiva se utiliza el verbo auxiliar ser, conjugado en el tiempo correspondiente. Esto seguido del participio pasado del verbo principal. Ejemplo activo: María escribió una carta. Ejemplo pasivo: la carta fue escrita por María. En español también se utiliza la pasiva refleja para expresar una acción pasiva sin mencionar el agente. Ejemplo: se vendieron todas las entradas. No se menciona quién realizó la acción. Unos ejemplos para ilustrar ambas formas sería: de forma activa, el chef preparó la cena, los niños rompieron la ventana. De forma pasiva, la cena fue preparada por el chef, la ventana fue rota por los niños. En pasiva refleja sería: se preparó la cena, se rompió la ventana. Diferencias clave: en la voz activa, el sujeto realiza la oración y en la voz pasiva, el sujeto recibe la oración. En la pasiva refleja es una forma impersonal que no menciona al agente. Gracias. Un verbal es un verbo que funciona como otra parte del discurso en la oración. Como hemos estudiado a lo largo de este video, en el idioma inglés existen 3 tipos básicos de verbales: el gerundio, el participio y el infinitivo. Estas son formas no personales del verbo, también conocidas como verboides, lo que significa que no se conjugan y por lo tanto no están definidas por las características propias del verbo, que abarcan modo, tiempo, número y persona. Los verbales pueden funcionar como sustantivos, como adjetivos, como adverbios o como verbos. Los gerundios indican una acción en curso.
se utilizan comúnmente como sustantivos. Para formar una oración en gerundio e inglés se agrega ing al verbo en infinitivo, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Por otra parte, los participios funcionan normalmente como adjetivos y ocasionalmente como adverbios. Existen dos tipos de participio, el participio presente y el participio pasado. El participio presente termina en ing y el participio pasado termina en ed, en d o en. Al ser verbos derivados de otros verbos, expresan acción y estado de ser. Miremos el siguiente ejemplo. Finalmente, los infinitivos son verbos que se forman colocando la palabra tú antes del verbo base. Expresan acción, estado de ser o propósito. Funcionan como sustantivos, como adjetivos o como adverbios. Y recuerden, los verbales son sumamente importantes porque nos permiten expresar acciones, eventos, estados y sentimientos y formar oraciones con sentido. Su uso adecuado es fundamental para la congruencia y claridad de textos escritos y discursos orales. Muchas gracias por su compañía.